Contacto con la presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, a quien agradecemos mucho el tiempo. Silvia, te vemos en imágenes, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Gracias, un gusto estar con ustedes Bueno, y un gusto charlar sobre este tema que tanto nos preocupa, ¿no? sí, quería que nos repases brevemente cuáles te parece que son los datos más relevantes del informe que han presentado en los últimos días. Bueno, nosotros esto lo venimos presentando desde el año pasado porque vimos que en el 2024, debido a las medidas estas que se tomaron desde regulación del transporte, Ujú. que se pueden circular ahora libremente en cualquier horario los camiones, la Ruta 5 se vio seriamente afectada por un, digamos, por digamos, un accionar de camiones de manera enorme Ujú. que nos demostró y nos reflejó en la mortalidad que hubo en el 2024, donde las cifras se triplicaron, las muertes en el 2024 puntualmente. Puntualmente la mayoría de los siniestros se generan entre lo que es camión y automóviles. Ujú. Por supuesto también está auto y auto, camión y camioneta, y otro tema no menor, el tema de la infraestructura, ¿no? Claro. Cuando salimos de Mercedes para lo que llega sería La Pampa, nosotros tenemos 7,30 metros divididos por una línea blanca de pintura que nos separa, lo cual ha hecho que la gran mayoría de todas estas muertes, nosotros tenemos todos los datos que tenemos son sobre muertes. Ujú. El 70% son colisiones de frente, un 12% son, se llaman vuelcos y un 8% despistes. Esas son dos maniobras que vos haces, el vuelco y el despiste son dos maniobras que vos realizás para no tener el choque de Claro, frente, claro, ¿no? claro. Entre estas variables tenemos el 92% de las muertes ocasionadas, y esto es claro y contundente, por la falta de infraestructura vial, por tener una ruta tan angosta, Ujú. con un tránsito sumamente denso, que está generando estas cifras tremendamente alarmantes, y que además no solamente las tenemos contabilizadas, que estamos viendo los protagonistas principales, los Sí, camiones, claro. sino también la tenemos contabilizada los días, qué días son los que más Claro. este tipo de siniestros ocurren, que son justamente los días donde la logística del transporte automotor es cuando sale, los lunes, los sábados. Ujú. Y por ejemplo, el único día un poco más tranquilo que tenemos en la Ruta 5 son los jueves, donde Bien. menos siniestralidad se ocurre. Y además son de día y de tarde. Solamente un 20% es a la noche, pero casi el 41% es de mañana. Y después el turno tarde y después, bueno, como les digo, el 20% en la noche. Silvia, son contundentes los datos sobre la problemática que tenemos en toda la región. ¿Cuál es el objetivo de compartir esta información a partir de ahora qué? Tengo entendido que ustedes hicieron un trabajo, sobre todo en La Pampa, una provincia que atraviesa también la Ruta 5, con el objetivo de conseguir que les den respuestas para alguna infraestructura. Contame cómo sigue después de esta información. Mira, esta información primero nosotros la llevamos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para poder chequearla con el observatorio. En ese momento ahí ellos no tenían los datos, pero cuando vieron las cifras tan alarmantes, se decidió hacer un control sobre la Ruta 5, Ajá. una fiscalización, porque nosotros haberles llevado todos los hotspots, los puntos calientes, donde más gente muere, qué es lo que está sucediendo, bueno, ordenaron hacer un operativo que no sé si vos recordás, se hizo el año pasado, pero solamente por un mes. Y Claro. se pudo hacer recién en noviembre, desde el 4 de noviembre al 6 de diciembre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando se intentó empezar a fiscalizar la Ruta 5, encontramos que había muchos municipios que viven a la vera de la Ruta 5 que nunca habían fiscalizado la ruta. Entonces, si nosotros fiscalizábamos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no había dónde enviar las multas, porque se ve que no se había fiscalizado nunca la ruta, digamos, y además, ¿qué pasó? Cuando se quiso hacer, encontramos gran cantidad de tramos de la Ruta 5 con unos pastos, con una altura de 1 metro, casi un Claro. metro a la altura de los carteles, Claro. más de 1 metro. Mm. Bueno, hubo que hacer intimaciones a corredores viales
para poder que cortaran los pastos, que no daban, no hacían caso, hacían caso omiso, Claro. por poco se termina con una denuncia. Y esto no es menor, porque, o sea, al tener estos pastos tan altos, las camionetas que llevan los radares no se podían colocar. Claro. Pero bueno, logró esto, se tardó 2 meses en poder montar el operativo, ¿no? Y cuando montamos el operativo, ¿sabés lo que se sacó en un mes de control? Más de 70 conductores alcoholizados. El 30% eran choferes profesionales. Mirá qué dato. Se sacaron 387 licencias de conducir inhabilitadas. O sea, había casi 400 conductores solo en un mes y 1.700 infracciones por exceso de velocidad, sobrepaso de línea amarilla, bueno, todo lo que te imagines. Claro, o sea, fue tremendo, y eso yo lo recalco porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que hizo este trabajo tremendamente de concientización, no se llevó un peso. O sea, todas esas multas, todas esas actas que se labraron, cada uno de los municipios que permitió hacer el control de la agencia sobre la traza de la Ruta 5, claro, se llevaron estas multas a sus arcas municipales, claro, ¿no? Claro, claro. Pero mirá vos lo que fue, y no sé si vos también vimos eso, que casi no hubo muertes. Se levantó el control, el 5 de diciembre y arrancamos con una familia entera que murió en Surpacha, después seguimos con otra, claro, que murió en Chivilcoy. Volvió a empeorar la situación, digamos. Enero y febrero, tremendo. Todo eso se lo planteamos ahora al secretario de Transporte, donde tuvimos esta reunión el 16 de marzo, que yo fui por la modificación del Código Penal, donde volvimos a solicitar urgente que vuelvan a instalar los controles sobre la Ruta 5. Claro. Sí, porque decimos, en realidad nosotros lo que queremos es una autovía, no queremos los controles. Ese es el reclamo principal, digamos que ese es el reclamo, creo, de todos los vecinos, ¿no? En torno a la autovía. Pero es muy simple. Agarran y me dicen, Germán y Cortés, dice, bueno, pero está la licitación. Pero mire, secretario, nosotros fuimos a las licitaciones, a las 7 licitaciones de las obras públicas de Vialidad Nacional del país. 7.000 kilómetros nos recorrimos y nos presentamos en cada una de las licitaciones. ¿Sabés por qué? Porque las licitaciones que se hicieron no contemplan para nada el accionar de obras. Claro. Solamente son lechados, o sea, van a reconstruir, ¿no? Claro, mantenimiento, pero a su vez, lo grave de ese mantenimiento y lo grave de esas licitaciones públicas que hicieron, no contemplan las balanzas. Entonces, ¿para qué vamos a lechar y vamos a arreglar la ruta si no tenemos las balanzas? Las balanzas que estaban por resolución solicitadas, en esta nueva licitación no están. Nosotros teníamos en la Ruta 5 creo que 3 o 4, nos dejaron solamente una, y además el equipo de mantenimiento que vos tenés que tener por estar concesionada, que son los equipos que tienen que socorrer a las víctimas o socorrer cualquier tipo de siniestro sobre toda esta traza, que eran 14 móviles, nos dejaron 4. O sea, esas son las exigencias del nuevo pliego. El ajuste, digamos, no solo se ve en la obra pública, digamos, con la falta de obras, sino también en este caso en la disponibilidad de recursos para el mantenimiento de lo que está, ¿no? Pero que es una exigencia al privado. Es una exigencia al privado para tomar esa traza. ¿Cómo de 14 móviles que exigíamos pasamos a exigir 4? ¿Cómo de 8 balanzas que exigíamos pasamos a tener una? O sea, es como que se lo planteamos, porque le dijimos, esto no puede, y además le contamos lo que había demandado el control. Y digo, y esto netamente a usted le corresponde, porque usted es transporte, a él no le corresponde infraestructura. Claro. Si bien le pasaron Vialidad Nacional, porque eso es lo que ellos nos dijeron, les pasaron Vialidad Nacional, acá lo que a usted le corresponde, como ente de control, de ser el secretario de Transporte de la Nación, ver que la desregulación que ustedes han hecho, de permitir de que los camiones anden todo el tiempo, nos han triplicado las muertes, y nosotros ahora encima tenemos, del año pasado, no sé si vos viste, que en octubre del año pasado,
con otro de estos decretos de Sturzenegger, desde regulación, han permitido los bitrenes. Claro, claro. O sea, nosotros habíamos logrado de que la ruta 5, la 35, muchas rutas que están colapsadas en la actualidad, los bitrenes no circulen, y con esta disposición, ahora los bitrenes pueden circular por todo el territorio nacional. Y la gente, yo no sé si sabe lo que es un bitren. Un bitren es tremendo, ¿no? Entonces, nada, planteamos todo esto porque sinceramente con ahora la explotación de vaca muerta, nosotros de los... La ruta 5 tiene un rol importante ahí, ¿no? No, pero nosotros teníamos, ponerle 500, una cosa así, camiones. Ahora tenemos cerca de 2.000 camiones por el tema de vaca muerta, por día. Claro. Y las balanzas y los controles, nada, muy alarmante la situación. Silvia, te agradecemos mucho el tiempo, ha quedado muy claro el planteo y estaremos atentos también a las respuestas, en este caso a las demandas que ustedes están planteando. Gracias por tu tiempo. No, gracias a vos y lamentamos muchísimo que todas las seguridades que nos habían dado de esa reunión sobre la Ruta 5, hablo particularmente, y después de esa reunión al otro día nos enteramos que nos suspenden las obras que estaban de Suipacha a Mercedes, que despidieron a 50 trabajadores, que las máquinas están en el obraje. La verdad, estamos muy angustiados con todo esto. Esperemos que se renueven las obras. Gracias, Silvia, que estés bien.